Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la segunda ley de la termodinámica. En esta clase vamos a revisar un poco algunas consideraciones que tiene la segunda ley de la termodinámica con respecto a máquinas térmicas. Vamos a ver más adelante cómo es un diagrama de flujo de una máquina de calor, los términos que entran, en este caso pues de energía, calor, trabajo, etcétera. Vamos a explicar la eficiencia de una máquina térmica. Vamos a ver el principio de funcionamiento de un motor que funciona a 4 tiempos. Vamos a ver más adelante pues la eficiencia en un modelo idealizado a través del ciclo de Otto, que utiliza procesos termodinámicos vistos en la primera ley. Se recomienda porque el que esté viendo este video pues lleve su lectura paralela para que pueda revisar y que no nos salgamos pues del contexto de lo que enseñan los libros de texto. Bueno, empecemos. Veamos algunas consideraciones que tiene la segunda ley de la termodinámica. Dice la primera que el calor siempre fluye de un cuerpo caliente a uno más frío, nunca al revés. Bueno, eso lo podemos comprobar cuando vimos los primeros temas de calor, ya que esa energía térmica se trasladaba de un cuerpo más caliente a uno más frío, nunca al revés. Es lo que nos dice la primera consideración. La siguiente pues nos dice que el flujo de calor de un cuerpo frío a uno caliente no violaría la primera ley de la termodinámica, pues se conservaría la energía. Sin embargo, no ocurre en la naturaleza. En caso contrario, no va a haber flujo de calor de un cuerpo frío a uno más caliente, aunque si lo vemos a través de la primera ley como es energía térmica, pues se conserva, no habría ningún problema, pero esto no ocurre en la naturaleza. Vamos a ver más adelante pues cuando veamos un proceso irreversible y qué condición debe cumplir en un modelo idealizado. Lo vamos a ver más adelante. La siguiente pues dice que existen muchos dispositivos que convierten calor parcialmente en energía mecánica. El motor de un auto pues es un ejemplo. Vamos a ver más adelante pues la máquina de calor. Después viene el motor de combustión interna, pero esa consideración nos da algo muy importante, que es con respecto al calor que desecha la máquina de calor, la que más adelante vamos a explicar qué influencia tiene con el término de eficiencia térmica. La siguiente dice, pero ni los inventores más brillantes han logrado construir una máquina que convierta el calor totalmente en energía mecánica. ¿Verdad? No existe una máquina perfecta que convierta todo el calor que recibe en trabajo mecánico. Siempre va a haber pérdidas. En este caso pues se refiere a que no va a existir una máquina que funcione al 100% de eficiencia. Más adelante vamos a ver cuál es la expresión algebraica de la eficiencia de una máquina térmica. La siguiente dice que la segunda ley de la termodinámica impone limitaciones fundamentales a la eficiencia de una máquina o una planta eléctrica, así como el aporte de energía mínima necesaria para operar un refrigerador. Bueno, a esa limitación nos referimos de la segunda ley de la termodinámica con respecto a esas máquinas térmicas, donde no va a existir una máquina que funcione al 100%. La siguiente dice que por lo tanto la segunda ley de la termodinámica se aplica directamente a muchos problemas prácticos importantes. Cuando nos referimos a una máquina de calor, la eficiencia, un motor de combustión interna, su eficiencia térmica, más adelante lo vamos a ver en un modelo idealizado. También nos dice que podemos plantear la segunda ley en términos del concepto de entropía, que lo vamos a ver ya después que terminemos de revisar los refrigeradores.
Más adelante vamos a ver el concepto de entropía, una medida cuantitativa del grado de desorden o aleatoriedad de un sistema. Veamos ahora la dirección de los procesos termodinámicos. Dice esta dirección que todos los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son procesos irreversibles, es decir, los procesos que se efectúan espontáneamente en una dirección pero no en la otra, como es el caso que vimos de la energía térmica que fluye de un cuerpo más caliente a uno más frío. Ese lleva una dirección, esos son los procesos que acá se le llaman irreversibles. Pero veamos un par de figuras donde podamos ver un proceso en una dirección y otro proceso que se da en dos direcciones. Dice ahí la figura a través de su imagen que tenemos una caja térmica en la imagen A, una caja metálica, en la figura a 70 grados Celsius. En el interior de esa caja metálica a esa temperatura existe un bloque de hielo a 0 grados Celsius. ¿Qué va a pasar por lo que aprendimos de calor? Bueno, va a ganar calor el hielo convirtiéndolo en agua y la caja metálica pues va a ceder calor. Y esa sería la dirección de ese proceso que es irreversible. Por ahí nos dice un bloque de hielo se derrite irreversiblemente cuando se coloca en una caja metálica caliente. Acá nos dice que fluye calor de la caja al hielo y agua, nunca al revés, es un proceso irreversible. Pero veamos la figura B, que posteriormente lo vamos a revisar más adelante en un modelo idealizado, donde tenemos la misma caja metálica a 0 grados Celsius y tenemos hielo en el interior a 0 grados Celsius. ¿A qué va a pasar? También podemos tener la misma caja a 0 grados Celsius y tener pues agua líquida a 0 grados Celsius, ¿verdad? Y podemos irnos de esta figura a esta figura o viceversa. A eso se le llama proceso reversible, pero de una forma ideal, porque debe cumplir una característica. Veamos aquí nos dice en la figura B, en una caja metálica a 0 grados Celsius podemos derretir reversiblemente un bloque de hielo a 0 grados Celsius. Ahora dice acá la condición: si aumentamos o reducimos infinitesimalmente la temperatura de la caja, podemos hacer que fluya calor de la caja hacia el hielo, derritiendo el agua, o hacia la caja desde el agua, volviéndola a congelar. Este sería un proceso reversible, pero debe cumplir esa condición, trabajando con la característica de reducir o aumentar infinitesimalmente la temperatura. Lo vamos a ver a través de un modelo idealizado, pero lo vamos a ver más adelante. Dice acá que a pesar de esta dirección preferida para todos los procesos naturales, podemos imaginar una clase de procesos idealizados, que es lo que acabamos de decir, que serían reversibles. Un sistema que sufre semejante proceso reversible idealizado siempre está muy cerca del equilibrio térmico o termodinámico dentro de sí y con su entorno. Dice acá que entonces los procesos reversibles son procesos en equilibrio con el sistema en equilibrio termodinámico, ¿verdad? Pero con la condición que son procesos idealizados o procesos idealizados. Bueno, en la siguiente pues nos dice que si un sistema estuviera realmente en equilibrio térmico no habría cambio de fase. Es otra condición porque que podemos revisar, de que por eso se utiliza ese modelo idealizado, ¿verdad? Porque si no, no habría cambio de fase. Dice acá que los procesos reversibles son una idealización, que también ya lo mencionamos, que nunca pueden lograrse perfectamente en el mundo real,
Pero si hacemos los gradientes de temperatura y las diferencias de presión en la sustancia muy pequeños, mantendríamos el sistema muy cerca del estado de equilibrio y haríamos el proceso casi reversible. Es la condición de ese modelo idealizado, que lo vamos a ver más adelante. Hablemos ahora sobre máquina de calor o máquina térmica. Nos dice ahí que es un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo o energía mecánica. Es una máquina de calor. Bueno, parcialmente, porque más adelante vamos a ver que va a haber pérdida de calor o pérdida de energía. Más adelante vamos a ver eso. También nos dice que una cantidad de materia dentro del motor, en este caso que sería nuestro sistema, experimenta entrada y salida de calor. También expansión y compresión. Y a veces cambio de fase. Llamamos a esta sustancia de trabajo de la máquina. El tipo de máquina más fácil de analizar es aquel donde la sustancia de trabajo efectúa un proceso cíclico. Lo vamos a relacionar más adelante con la primera ley. Es decir, una sucesión de procesos que al final deja la sustancia en el estado que inició. Aquí nos vamos a recordar un poco de la primera ley de la termodinámica cuando vimos el proceso cíclico, qué característica tiene. Veamos ahora el principio de funcionamiento de esa máquina de calor. Dice ahí que todas las máquinas de calor absorben calor de una fuente a una temperatura relativamente alta, realizan trabajo mecánico y desechan algo de calor a una temperatura baja. En lo que la máquina concierne, el calor desechado se desperdicia. Por eso habíamos visto ahí antes que la máquina pues realiza trabajo parcialmente con el calor que recibe, ¿no? En este caso pues de la fuente a una temperatura alta y va a desechar calor. Por eso que en las consideraciones vimos de que no va a existir una máquina que opere pues al 100%. Dice acá que en los motores de combustión interna, que lo vamos a ver más adelante, este es el calor, refiriéndose al calor desechado, que se eliminan los gases de escape, y en el sistema de enfriamiento en una turbina de vapor es el calor que se debe salir del vapor usado para condensar y reciclar el agua. Si un sistema pasa por un proceso cíclico, sus energías internas inicial y final son las mismas. Es lo que vimos en la primera ley, cuando el cambio de energía interna pues era cero. Y aquí lo tenemos aplicado para un proceso cíclico, utilizando la primera ley de la termodinámica. Nos dice que el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Como ya vimos que el cambio es cero, por su energía interna final, inicial y final son iguales, entonces nos quedaría que el calor es igual al trabajo. Y es lo que vamos a relacionar cuando veamos la máquina de calor cuando esté operando. Ahí tenemos un diagrama de flujo de una máquina térmica, un diagrama más o menos estándar. Ahí podemos revisar que ese diagrama de flujo está compuesto por una fuente caliente a una temperatura T sub H. T sub H, pues ya vamos a ver la nomenclatura, se refiere a temperatura caliente. Por ahí es la que se encarga de generar calor hacia la máquina de calor. Ese calor pues que entra a la máquina, aquí lo vamos a identificar como Q sub H, que sería calor caliente por la nomenclatura en inglés. La máquina de calor recibe esa energía y parte de ella pues la convierte en trabajo mecánico y posteriormente pues desecha parte de esa energía en términos de calor a una fuente pues que va a estar fría a una temperatura T sub C, que sería temperatura fría por las signos en inglés.
¿verdad? Y ese calor pues que desecha la máquina que va a esa fuente, la definimos como Q sub C, calor frío. Ese sería un diagrama de un flujo de una máquina térmica. Veamos rápidamente lo que acabamos de decir a través de una pequeña animación. ¿Verdad? La máquina térmica o máquina de calor absorbe calor Q sub H del depósito que está a una temperatura H. Efectúa trabajo mecánico y el calor que desperdicia la máquina, que sería Q sub C, le envía pues a una fuente fría a una temperatura T sub C. Ese sería el diagrama de flujo de una máquina térmica para que la podamos comprender un poco más. Veamos la nomenclatura. Sacar la nomenclatura que T sub H la vamos a representar como la temperatura caliente, T sub C temperatura fría por las siglas en inglés. Q positivo pues ya vimos que es el calor que entra al sistema o que entra en la máquina de calor, que para nosotros va a ser Q sub H. Y Q negativo, calor negativo, va a ser el calor que sale del sistema o sale de la máquina de calor, que sería Q sub C. Ya sabemos que Q sub C, por salir de la máquina o salir del sistema, que es lo mismo, va a ser negativo. Entonces nos quedaría que el calor total, Q, va a ser igual al calor que entra a la máquina de calor más el calor que sale, porque sería el calor total. Aunque ya vimos que el calor Q sub C es negativo, pero el negativo, como lo vimos en clases pasadas, se lo pone el delta T que lleva el calor, ¿verdad? En NC delta T, cuando vimos gases ideales, NCP o NCV delta T, ese negativo se lo pone el delta T. Ahí hay que tener cuidado para no confundirse. Pero también podemos ver el calor total como el valor absoluto de Q sub H menos el valor absoluto de Q sub C, ¿verdad? Otra forma, y también para no confundirnos, ¿verdad? Porque aquí Q sub C es negativo, pero como está en valor absoluto, nos va a quedar positivo, y aquí está el negativo de Q sub C, para no confundirnos. También vimos que la máquina va a operar de una forma cíclica, el proceso es cíclico. Ya vimos ahí a través de la primera ley de la termodinámica que el cambio de energía interna es igual a cero y que el calor es igual al trabajo efectuado por la máquina. Ahora, y si el calor total es Q sub H más Q sub C, o valor absoluto de Q sub H menos valor absoluto de Q sub C, entonces nos quedaría que el trabajo también va a ser igual al calor, en este caso a valor absoluto de Q sub H menos valor absoluto de Q sub C. Y aquí tenemos algo muy importante que tenemos que visualizar, ¿verdad? Que aquí dice que es imposible. ¿Qué es imposible? Bueno, que el calor Q sub H que sale del depósito caliente va a ser igual al trabajo efectuado por la máquina de calor, ¿verdad? Eso es imposible, porque no existe una máquina que opere al 100% de eficiencia. Pero también es imposible que el calor que desecha la máquina, que sería Q sub C, sea igual a cero, ¿verdad? Es imposible que se dé ese caso, para que una máquina opere al 100% de efectividad o de eficiencia y que no exista un calor que deseche la máquina. La eficiencia térmica de una máquina de calor la vamos a definir como una letra E minúscula, y esa va a ser igual a la razón entre el trabajo y el calor Q sub H. Sería la eficiencia de esa máquina de calor. Ya vimos anteriormente en las consideraciones que esa eficiencia pues no va a ser menor que el 100%. No existe esa máquina perfecta. Dice acá que esa eficiencia térmica E
nos indica qué fracción del calor Q sub H es convertida en trabajo mecánico. Eso es lo que nos dice. O lo interpretamos como la eficiencia térmica. Ya vimos que es menor que 1, porque no puede ser 100%, si lo queremos ver así en términos de porcentaje, es menor al 100%. Y también es adimensional porque es una razón entre energías. Cualquier sistema que podamos ver ahí, ¿verdad?, se cancela y es adimensional. Veamos también que otro término tiene la eficiencia térmica de una máquina de calor, ya que es igual el trabajo entre el calor Q sub H, pero el trabajo es igual a Q sub H menos Q sub C, recordando que aquí el negativo se lo pone el delta T de ese calor Q sub C. No nos vamos a confundir y el negativo con este menos se hace más. Ese es el cuidado que hay que tener. Todo eso dividido entre Q sub H. También podemos notar que esa expresión la podemos relacionar como es igual a Q sub H entre Q sub H menos Q sub C entre Q sub H. Q sub H entre Q sub H pues es 1 menos Q sub C entre Q sub H. Y ahí tenemos otra forma de encontrar la eficiencia térmica de una máquina de calor. Para esta última pues solamente tenemos que conocer cuál es el calor que entra a la máquina, cuál es el calor que sale, ¿verdad?, y hacer esta operación. La anterior pues solamente teníamos que conocer el trabajo que hace la máquina y dividirla entre el calor que entra a ella. Bueno, aquí tenemos ya la eficiencia térmica de esa máquina de calor, que más adelante pues la vamos a utilizar para medir cuantitativamente la eficiencia de una máquina de calor. Bueno, después de ver cómo encontramos la eficiencia térmica de una máquina de calor, ahora veamos los motores de combustión interna. Algunas características de un motor de combustión interna. Vamos a ver algunos procesos que se dan para después, pues, a través de un modelo idealizado, encontrar la eficiencia térmica utilizando pues el ciclo de Otto. Ahí tenemos el motor de gasolina empleado en automóviles y muchos otros tipos de maquinaria. Es un ejemplo común de una máquina térmica. Vamos a ver cómo se dijo su eficiencia térmica más adelante, pero veamos ahí el funcionamiento. Es un motor de 4 tiempos. Ahí podemos ver la figura pues de cómo se da el movimiento del pistón a través de la entrada de una mezcla de aire y gasolina, una mezcla, a cómo se hace el movimiento a través de esa biela conectada al pistón, cuando se da ese encendido. Ya vamos a ver más adelante pues cómo es que se da el funcionamiento de ese motor de 4 tiempos. Ahí podemos ver en términos de números, número 1 cuando entra esa mezcla de aire y gasolina, el pistón la comprime, se da la carrera de compresión en encendido, posteriormente se da la carrera de potencia y por último pues el pistón regresa y libera a través de esa válvula el combustible quemado. Bueno, ahí tenemos el principio sencillo de un motor de 4 tiempos. Entonces es el que vamos a revisar para poder encontrar la eficiencia térmica utilizando un modelo idealizado. Aquí tenemos figuras de ese motor para estudiar qué pasa con cada uno de los tiempos. Bueno, ahí tenemos de la figura de la izquierda a la derecha, pues tenemos 5. Verifiquemos de la izquierda hacia la derecha. Pero aquí nos dice que cuando entra
a través de la válvula de admisión, cuando está abierta, bueno, entra cierta cantidad de una mezcla de aire-gasolina. Para eso le vamos a llamar carrera de admisión. Nos dice que el pistón baja, creando un vacío parcial en el cilindro. Una mezcla de aire y gasolina entra en el cilindro por una válvula de admisión. A eso le vamos a llamar carrera de admisión, sería el tiempo 1. Posteriormente tenemos acá la figura que representa la carrera de compresión, que sería el tiempo 2. Ahora la válvula de admisión se cierra y la mezcla de aire y gasolina pues se comprime al subir el pistón. Justamente en ese instante pues se da el encendido, la bujía enciende la mezcla. El tercer tiempo pues representa la carrera de potencia. A la mezcla quemada se expande y empuja el pistón hacia abajo. Esa es la carrera de potencia. Para que por último, que sería el tercer tiempo, para que por último veamos la carrera de escape. La válvula de escape se abre y podemos ver, y el pistón sube expulsando la mezcla quemada hacia afuera del cilindro, y estamos listos para iniciar otra vez la carrera de admisión, y así cíclicamente, porque así funciona este motor en un proceso cíclico. Eso es lo que podemos ver a través de la animación y a través de esta figura. Ahí podemos ver los 4 tiempos: carrera de admisión, carrera de compresión, se da instantáneamente el encendido, carrera de potencia y carrera de escape, que sería en el motor de 4 tiempos. Veamos ahora a través de un modelo idealizado que se llama el ciclo de Otto, que él, utilizando un diagrama presión versus volumen y a través de 4 procesos termodinámicos, encontró en ese modelo idealizado la eficiencia térmica de una máquina, en este caso pues de un motor de gasolina de 4 tiempos. Veamos qué nos dice ese diagrama presión volumen, y después vamos a utilizar los 4 procesos que se dan para encontrar la eficiencia térmica del ciclo de Otto, de esa máquina de combustión interna que es un motor. Bueno, ahí podemos ver en ese diagrama que hay 4 procesos termodinámicos. Ahí podemos ver el diagrama presión-volumen. Hay un proceso, aquí está etiquetado, de A para B, de B para C, de C para D y de D para A. Ahí está el ciclo. Ya sabemos que en ese ciclo el área bajo la curva representa el trabajo. ¿Qué está ocurriendo en ese diagrama presión-volumen? Bueno, de A para B, como podemos ver, ese es un proceso adiabático. Se da la compresión adiabática o la carrera de compresión. Llegamos al estado B. Posteriormente, ese sería el tiempo 1. Posteriormente, de B para C, es un proceso a volumen constante. Se da el calentamiento a volumen constante y el encendido del combustible. Ahí es donde entra calor al motor o al sistema, Q sub H, en ese proceso. De C para D se da un proceso adiabático, se da la expansión adiabática. Ya vimos en la primera ley, ¿verdad?, qué característica tenía ese proceso adiabático, pero de C para D se da la expansión adiabática o la carrera de potencia, y de D para E tenemos el proceso que se da a volumen constante, que sería el tiempo número 4, donde se enfría a volumen constante y ese enfriamiento de los gases de escape, y es liberado el calor Q sub C. Y ahí tenemos en un modelo idealizado, en un diagrama presión-volumen, el ciclo de Otto, que utiliza
dos procesos adiabáticos, uno para la carrera de compresión y la otra para la carrera de potencia, y utiliza dos procesos isocóricos, uno cuando entra Q sub H y uno cuando sale Q sub C. De ahí podemos ver a través de, si dibujáramos isotermas, podemos ver que en el caso de los procesos isocóricos, Q sub H, pues podemos ver que va a ser calor positivo, ¿verdad? Porque el punto C va a estar a mayor temperatura que el punto B. Y en el caso de el proceso isocórico de D para A, ya vemos que la temperatura en A va a ser menor que la temperatura en D. Por eso ahí sería Q sub C negativo, pero ahí lo tenemos con valor absoluto, por lo que explicamos anteriormente. Ahí tenemos que el punto A y el punto D van a estar a un volumen mayor, y aquí se ha multiplicado un factor que se llama razón de compresión, que es R, que después vamos a hablar sobre ello, y V en los estados B y C. Entonces veamos a través de esos dos procesos termodinámicos adiabáticos e isocóricos para encontrar la eficiencia térmica de ese ciclo idealizado, que es el ciclo de Otto, que es un modelo idealizado. Dejamos ahí la figura a un lado. Ahí podemos ver los cuatro tiempos en el diagrama presión-volumen en el ciclo idealizado de Otto, el modelo idealizado, donde entra Q sub H, donde sale Q sub C, y el trabajo efectuado por esa máquina térmica. Aquí vamos a verificar y se calculará la eficiencia térmica del ciclo de Otto en ese modelo idealizado. Vamos a ver en primer lugar dos procesos y después los restantes dos procesos. Vamos a ver en primer lugar los procesos que se dan a volumen constante. Si podemos ver la figura, los procesos son de D para C, es cuando entra Q sub H, y de D para E, de D para A es donde sale Q sub C. Esos serían los procesos a volumen constante. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Bueno, parcialmente la eficiencia solamente en esos dos procesos. Posteriormente vamos a analizar los otros dos procesos adiabáticos para llegar a calcular la eficiencia del ciclo de Otto en ese modelo idealizado. Entonces veamos, del proceso de D para C, que es donde entra Q sub H, ya sabemos que el calor Q sub H va a ser igual al número de moles, la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio de temperatura, que sería de D para C, lo cual nos quedaría así. Q sub H va a ser igual al número de moles por el calor específico a volumen constante, factor de temperatura final, que sería en C, menos temperatura inicial, que sería en B. Y por lógica va a ser mayor que 0 porque la temperatura en C es mayor que la de B si dibujamos isotermas. Veamos el proceso de D para A. ¿Cómo encontramos ese calor Q sub C, que es el calor que sale? Donde lo encontramos como este va a ser igual al número de moles por el calor específico molar a volumen constante por el delta T de D para A, pero también Q sub C va a ser igual al número de moles por el calor específico molar a volumen constante, factor de temperatura final, que sería en A, menos la temperatura inicial, que sería en D. Y como la temperatura en A es menor que la de D, ese calor va a ser negativo, ¿verdad? El delta T se lo va a poner. Aquí tenemos Q sub H, Q sub C. Veamos ahora con la eficiencia térmica que vimos anteriormente, para que va a ser igual a trabajo sobre Q sub H. Y también habíamos visto que la eficiencia va a ser igual a Q sub H más Q sub C entre Q sub H.
donde ya vimos ahí que el delta T es el que le da el signo a Q sub C, no hay que ponerle ahí negativo. Entonces nos quedaría, si empezamos a sustituir Q sub H en esa expresión, nos quedaría que la eficiencia va a ser igual a Q sub H, que nos quedaría NSV, factor de temperatura C menos la temperatura en B, más Q sub C, que sería NCV, factor de temperatura en A menos la temperatura en D. Todo eso dividido entre Q sub H, que sería NCV, factor de temperatura en C menos temperatura en B. Y hacemos la sustitución. Podemos ver que en todos los términos está NCV delta T, lo podemos eliminar. Y nos quedaría parcialmente la eficiencia del ciclo de Otto para los dos procesos isocóricos, que está en términos de temperatura, y nos quedaría así, ya que la eficiencia en esos dos procesos sería igual a la temperatura C menos la temperatura en B, más la temperatura A menos la temperatura en D, todo eso dividido entre la temperatura C menos la temperatura B. Y ahí tenemos parcialmente la eficiencia, pero nos faltan analizar los dos procesos adiabáticos. Dejemos pendiente por acá la eficiencia a la que llegamos con los dos procesos isocóricos y veamos qué pasa con los dos procesos adiabáticos. Los procesos adiabáticos se dan de A para B, que es la carrera de compresión, y de C para D, que es la carrera de potencia. Son dos procesos adiabáticos. ¿Qué aprendimos en la primera ley? Bueno, que en esos dos procesos adiabáticos hay una relación entre temperatura y volumen. Si recordamos un poco el proceso adiabático, en la primera ley de la termodinámica encontramos esta relación entre temperatura y volumen, que sería temperatura por volumen elevado a la gamma menos 1, ¿verdad? Donde gamma, pues ya recordando, es la razón entre capacidades caloríficas molares, ¿verdad? Que sería Cp entre CV, ¿verdad? Y esa sería una relación que vamos a utilizar para dos estados. Veamos el proceso de A para B, que es la carrera, pues, de compresión para los dos estados. Si podemos ver, en el estado A, pues sería temperatura de A por el volumen de A, pero en volumen de A está multiplicado ese R, que después vamos a ver de qué se trata. Está muy íntimamente relacionada, pues, con las características de la sustancia de trabajo, ¿verdad? Que es una razón de compresión que después la vamos a ver. Nos quedaría temperatura de A, paréntesis R por volumen en el punto A, todo eso elevado a la gamma menos 1, va a ser igual al estado B. Temperatura de B, como podemos ver ahí, solamente está relacionada a un volumen V por volumen V elevado a la gamma menos 1. Veamos el proceso de C para D, que se da por la carrera de potencia, con la misma relación. Temperatura en C, que es el mismo punto B, por volumen elevado a la gamma menos 1, igual al otro estado, que sería D, que sería temperatura D, factor de R por volumen, por aquí tenemos que es común al punto A, elevado a la gamma menos 1. Y aquí tenemos la relación, que es válida solamente para el proceso adiabático. ¿Qué ocurre si dividimos ambas ecuaciones entre V o volumen elevado a la gamma menos 1? Para dividir esta expresión entre V elevado a la gamma menos 1 y también esta expresión dividirla entre V elevado a la gamma menos 1. Nos quedaría así: temperatura en A, factor de R por volumen elevado a la gamma menos 1 entre volumen gamma menos 1 va a ser igual a la temperatura en B por volumen elevado a la gamma menos 1 entre volumen elevado a la gamma menos 1. Lo mismo para el otro proceso de C para D.
temperatura en C por volumen elevado a gamma menos 1 entre volumen a gamma menos 1 igual a la temperatura en D por factor de R por volumen elevado a gamma menos 1 entre volumen a gamma menos 1. ¿Verdad? Pero vamos a separar este paréntesis. Vamos a quitar, pues, evaluando a R elevado a gamma menos 1 como a V elevado a gamma menos 1 en este proceso y también en este proceso. Nos quedaría así. Ahora lo mismo, solamente que en vez de R, V elevado a gamma menos 1, hoy cada uno de ellos. R elevado a gamma menos 1 por volumen elevado a gamma menos 1. Todo esto es igual. Y también acá, ¿no? R elevado a gamma menos 1 y V elevado a gamma menos 1. ¿Qué podemos ver ahí? Pues que podemos eliminar a V elevado a la gamma menos 1 con el otro término, V elevado a la gamma menos 1, en todos los términos se elimina, quedándonos de esta forma. Nos quedaría pues de esta forma: temperatura A por R elevado a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en B. Y en el otro proceso nos quedaría temperatura en C igual a la temperatura en D por R elevado a la gamma menos 1. Y ya tenemos dos relaciones que vamos a utilizar en la expresión que dejamos pendiente cuando evaluamos los dos procesos isocóricos. Aquí tenemos dos relaciones de temperaturas utilizando los procesos adiabáticos. Hoy vamos a relacionar estas dos expresiones en la expresión que dejamos pendiente con los dos procesos isocóricos. Ahora trasladémoslo para acá y hagamos la sustitución. Vamos a dejar toda esa expresión en términos de temperatura en A y temperatura en B. Hagamos la sustitución. Nos quedaría que la eficiencia va a ser igual a la temperatura en C menos la temperatura en B más la temperatura en A menos la temperatura en D, todo eso dividido entre la temperatura C menos la temperatura en B. Pero hagamos las sustituciones. Nos quedaría que la eficiencia va a ser igual a la temperatura en C, que aquí la tenemos, que es igual a la temperatura en D por R elevado a la gamma menos 1, menos la temperatura en B, pero la temperatura en B es, podemos ver acá, es temperatura en A por R elevado a la gamma menos 1, más, podemos ver ahí que la temperatura en A menos la temperatura en D, que no la tocamos porque la vamos a dejar en términos de A y la temperatura en D, dividido entre temperatura en C. Aquí tenemos aquí igual a temperatura en C, temperatura en D por R elevado a gamma menos 1, menos la temperatura en B, aquí la tenemos en términos de temperatura en A por R elevado a la gamma menos 1. Es lo que hemos hecho, nada más. Ahora vamos a ver a través de la matemática sencilla, pues cómo empezamos a relacionar para poder llegar a una eficiencia a través de este modelo idealizado. Bueno, vamos a trabajar en el siguiente paso esta parte del numerador de esa expresión. Aquí tenemos más temperatura en A menos temperatura en D. Para dejar lo mismo, nos quedaría así. La vamos a copiar todo lo demás igual, pero en vez de colocar más temperatura en A menos temperatura en D, vamos a hacer este artificio matemático sencillo, que nos da el mismo resultado, menos factor de temperatura en D menos temperatura en A. Cerramos ahí paréntesis. Esto que tenemos aquí es igual a esto, más temperatura en A menos temperatura en D, pero menos por temperatura en D menos temperatura en D, menos por menos da más y nos quedaría temperatura en A. Da solamente un artificio matemático sencillo para posteriormente hacer lo siguiente. La vamos a dejar la última expresión así, con un artificio matemático sencillo, y podemos observar que tanto en el numerador
vamos a sacar factor común en estos dos términos, que sería r elevado a la gamma menos 1. También el denominador, r elevado a la gamma menos 1, nos quedaría así. La eficiencia va a ser igual a r elevado a la gamma menos 1, factor de temperatura en D, menos temperatura en A. Todo eso pues multiplicado por r elevado a la gamma menos 1, menos el artificio que acabamos de hacer en los pasos anteriores, factor de temperatura en D menos temperatura en A. Todo eso dividido para que sacamos factor común, que sería r elevado a la gamma menos 1, y nos quedaría así. R elevado a la gamma menos 1, factor de temperatura en D menos temperatura en A. El siguiente paso, como podemos ver, es sacar factor común, temperatura en D menos temperatura en A, en el numerador. Nos quedaría así. La eficiencia va a ser igual a factor de temperatura en D menos temperatura en A, factor de R elevado a la gamma menos 1 nos da todo este término, menos 1 nos da este término. Solo hemos sacado factor común. ¿Qué podemos ver ahí? En el siguiente procedimiento matemático sencillo, que podemos eliminar en el numerador con el denominador el factor de temperatura en D menos en A, y nos va a quedar solamente estos dos términos. Nos quedaría así. La eficiencia va a ser igual a r elevado a la gamma menos 1 entre r elevado a la gamma menos 1. También nos quedaría así. La eficiencia va a ser igual a r elevado a la gamma menos 1 entre r elevado a la gamma menos 1 menos 1 entre r elevado a la gamma menos 1. Bueno, este término pues se elimina, nos queda 1 menos todo este término. Y así llegamos a encontrar la eficiencia térmica en el ciclo de Otto de un modelo idealizado, que sería igual a la eficiencia igual a 1 menos 1 entre r elevado a la gamma menos 1, y ahí sería pues la expresión algebraica para encontrar la eficiencia de ese ciclo de Otto en un modelo idealizado, utilizando 4 procesos termodinámicos que vimos en la primera ley de la termodinámica. Eso se llama la eficiencia térmica en el ciclo de Otto. Pero si podemos revisar ahí, todo está relacionado con el término R. Y aquí vamos a dejar qué significa, ¿no? Donde R es la razón de compresión, que depende de la naturaleza de la sustancia de trabajo. La gasolina tiene su propio R, el motor diésel tiene su propio R, el combustible, y aquí tenemos unos parámetros. Dice acá que en motores, en autos modernos, R anda entre 8 y 10, es un número, y en motores diésel R anda entre 15 y 20, y aquí está la eficiencia más o menos de un motor de diésel, 65% a 70%. Esa sería la eficiencia de un motor diésel, y el factor pues que se llama R, ¿no? Que es la razón de compresión. Bueno, con este último expresión de la eficiencia del ciclo de Otto en un modelo idealizado, terminamos esta clase, esperando que sea de utilidad para el que esté viendo este video. Saludos y bendiciones. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así: un mol de un gas monotómico ideal se emplea como la sustancia en una máquina que opera según el ciclo mostrado en la figura. Calcula en el literal A el trabajo efectuado por la máquina por ciclo. En el literal B el calor añadido por ciclo durante la carrera de expansión ABC. Literal C, la eficiencia de la máquina. Literal D, cuál es la eficiencia de Carnot de una máquina que opera entre las temperaturas más altas y más bajas presentes en el ciclo. Pregunta: ¿cómo se compara esta con la eficiencia calculada en el literal C? Ahí nos dan algunas relaciones de presiones, de volúmenes, que nos va a servir para resolver el problema, y la respuesta a cada uno de los literales. Ahí está la figura que nos va a servir para poder plantear y resolver el problema.
No sin antes, pues vamos a identificar lo importante de este ejercicio. Número 1, estamos en el tema de la segunda ley de la termodinámica. Ahí tenemos a la derecha un diagrama de flujo de una máquina de calor que opera en una dirección, ¿verdad? Extrae calor del depósito caliente, la máquina realiza trabajo y desecha el depósito frío, el calor Q sub C, que es Q sub, que por sus siglas en inglés es calor frío. Número 2, aquí están los términos. Q sub H, que sería calor caliente por las siglas en inglés. Q sub C sería el calor frío, que se desecha el depósito a esa temperatura fría. Y W, porque es el trabajo que realiza esa máquina. Como se dijo, pues es una máquina que opera en una dirección. Número 3, para calcular la eficiencia de esa máquina tenemos estas dos expresiones. Es igual a la eficiencia de esa máquina, que es igual a trabajo sobre calor caliente, o el trabajo también es igual a calor caliente menos calor frío, entre calor caliente pues es la eficiencia. Y también nos piden un literal que encontremos la eficiencia de una máquina de Carnot, y aquí está la expresión. La eficiencia de Carnot va a ser igual a temperatura alta o caliente menos temperatura fría entre la temperatura caliente. Y número 4, pues para resolver este problema tenemos que aplicar algunas expresiones que vimos en la primera ley de la termodinámica. Cuando hay un cambio de volumen, el trabajo, el calor debido a un proceso que se da a presión constante, el calor también debido a un proceso a volumen constante. Y como me dicen que es un gas monoatómico, la relación para encontrar el calor específico molar a volumen constante, que es igual a 3 medios de R para ese gas, e igual para encontrar el calor específico molar a presión constante, que es igual a 5 medios de R de ese gas, donde R pues la constante de los gases ideales. Entonces veamos en la figura y veamos los datos que me da el ejercicio. Ahí está la figura, pues con los puntos y las direcciones de los procesos, ¿no? De A para B, de B para C, de C para D y de D para A, completando el ciclo. Los datos que me da el ejercicio es el volumen en el punto sub 0, que sería acá el punto A, que es igual a 0.0225 metros cúbicos. Me dice el ejercicio que el volumen 1 es igual a 2 veces el volumen sub 0. El volumen 1 va a estar acá, justamente en esta dirección, ya lo vamos a identificar. Al multiplicarlo, pues nos va a dar 2 por ese volumen. El volumen 1 va a ser igual a 0.045 metros cúbicos. Igual nos da la presión en ese punto sub 0, que es igual a 1.01 por 10 a la 5 pascales. También me da el ejercicio y la relación para encontrar la presión en el punto 1, que es igual a 2 veces a esa presión. Al multiplicarla, nos va a dar que la presión en el punto 1 es igual a 2.02 por 10 a la 5 pascales. Y allá arriba las vamos a representar. Aquí vamos a tener el volumen inicial, el volumen 1, justamente en esa línea vertical, la presión inicial, justamente acá, horizontal, y la presión en el punto 1, que sería justamente en esta horizontal. Veamos y contestemos el literal A. ¿Qué me dice el literal A? Que encontremos el trabajo efectuado por la máquina, por ciclo. ¿Cómo encontramos este trabajo efectuado por la máquina por ciclo? Bueno, tenemos que ver cada uno de todos los procesos que aparecen ahí. El trabajo por ciclo va a ser igual al trabajo que existe de A para B, más el de B para C, más el de C para D, más el de D para A. Pero como ya sabemos que va a existir trabajo cuando existe un cambio de volumen, y en el proceso de A para B el volumen se mantiene constante, el trabajo es 0. También en el proceso de C para D el volumen se mantuvo constante, el trabajo es 0. Entonces solo nos quedaría que el trabajo por ciclo va a ser igual al trabajo de B para C, donde hay una expansión volumétrica, más el trabajo de D para A, donde hay una compresión volumétrica.
Entonces, ¿cómo encontramos el trabajo de B para C y el trabajo de D para A? Ya tenemos las presiones de B para C, que es la presión 1, y el cambio de volumen de volumen sub 0 al volumen 1, es decir, presión por cambio de volumen. Nos quedaría entonces que el trabajo por ciclo va a ser igual, trabajo de B para C, presión 1 por el cambio de volumen de B para C, más el trabajo de D para A, que sería presión sub 0, porque esa es la presión que actúa de D para A, por el cambio de volumen, que sería de D para A. ¿Quién es el volumen de B para C? De B para C sería el volumen sub 0, y en C el volumen sub 1, aquí está, de 0 a 1, más el trabajo de D para A, que sería la presión sub 0, porque ahí está la presión sub 0 en esa línea de D para A, por el cambio de volumen de D para A, que sería el final, sería volumen sub 0 menos el volumen 1. Aquí está, ¿no? Desde la dirección de 1 para 0. Y aquí lo tenemos, ¿no? El trabajo por ciclo va a ser igual a la presión en el punto 1 de B para C. Ahí está la presión en el punto 1 por el cambio de volumen de B para C, que sería volumen 1 menos volumen sub 0. Aquí está. Más la presión en el punto sub 0, que sería en el proceso de D para A. Ahí está la presión sub 0 por el cambio de volumen, que sería volumen final de D para A, que sería volumen sub 0, menos volumen en el D, en el punto D, que sería volumen 1. Aquí está. Como ya lo conocemos, vamos a sustituir para encontrar el trabajo por ciclo. Entonces nos quedaría que el trabajo por ciclo va a ser igual a presión en el punto 1, 2.02 por 10 a la 5 pascales, por el cambio de volumen sería el volumen 1.045 menos volumen en el punto 0, 0.0225 metros cúbicos, más la presión en el punto 0, 1.01 por 10 a la 5 pascales, por el cambio de volumen sub 0, que sería 0.0225 menos el volumen en el punto 1, 0.045 metros cúbicos. Al hacer la operación nos tiene que dar todo este término que tenemos acá, que sería el trabajo de B para C, 4545 joules, más, aquí nos va a salir negativo porque el trabajo es debido a una compresión volumétrica. Entonces este término de acá, 1.01 por 10 a la 5 por la diferencia de este volumen, nos tiene que dar menos 2272.5 joules. Entonces, para encontrar el trabajo por ciclo en el literal A, nos tiene que dar, al hacer la resta, que el trabajo por ciclo es igual a 2272.5 joules. Al dividirla entre 1000, es equivalente el trabajo por ciclo a 2.27 kilojoules. Y aquí encontramos el trabajo efectuado por la máquina por ciclo en el literal A. Vamos ahora a contestar la pregunta en el literal B, que me dice que encontremos el calor añadido por ciclo durante la carrera de expansión A, B y C. A, B y C. Como si tiramos acá isotermas de A para B, la temperatura aumenta. También de B para C la temperatura aumenta si tiramos aquí 3 isotermas. Entonces, de A para B y de B para C va a haber calor que se añade a la máquina, ¿no? Que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿cómo encontramos ese calor por ciclo de A, B y C? Porque sería el calor que entra a la máquina. Lo encontramos así. El calor por ciclo va a ser igual al calor de A para B más el calor de B para C. ¿Cómo encontramos esos calores? El calor de A para B se da a volumen constante. Y el calor de B para C se da a presión constante, que sería presión 1, y el proceso de A para B a volumen sub 0. Entonces nos quedaría así, que el calor de A para B es igual a NSV delta T de A para B, porque se da a volumen constante. ¿Qué volumen? El volumen sub 0.
Y el calor de B para C se va a dar a presión constante. ¿Cómo lo encontramos? Que el calor de B para C es igual a NCP por delta T de B para C. ¿Qué nos falta para encontrar esos calores? Las temperaturas en esos puntos, tanto en A como en B y como en C. Para encontrar esos calores y después sumarlo, y ahí vamos a encontrar el calor Q sub H, que sería el calor que entra a la máquina. Entonces, ¿cómo encontramos esas temperaturas? Vamos a ir a la ecuación de los gases ideales para encontrar la temperatura en A, en B y en C. Ahí tenemos la ecuación de los gases ideales, que es igual a presión por volumen igual a N de T. Como nos interesa saber la temperatura porque ya conocemos los volúmenes y las presiones, N que es constante y R que es constante, al despejar nos quedaría así, que la temperatura en A va a ser igual a la presión en A, volumen A entre NR. ¿Cuál es la presión en el punto A? Sería la presión sub 0. ¿Cuál sería el volumen en el punto A? El volumen sub 0. N y R. Al sustituir, nos quedaría que la temperatura en A va a ser igual a presión A, que sería la presión sub 0, 1.01 por 10 a la 5 pascales por el volumen sub 0, 0.0225 metros cúbicos, dividido entre N, que es un mol, por la constante de los gases ideales, 8.314 joules sobre mol por grado Kelvin. Al hacer la operación, nos tiene que dar que la temperatura en A es igual a 273.33 Kelvin. Y ella la representamos aquí arriba, ¿no? Aquí va a estar la temperatura justamente en el punto A. Aquí está. Aquí la vamos a, esa sería la temperatura en el punto A. Lo mismo vamos a hacer para encontrar la temperatura en B. Y lo mismo vamos a hacer para encontrar la temperatura en C. Lo que va a cambiar que en B el volumen es el mismo, pero la presión es presión sub 1. Y en C la presión es presión sub 1, pero el volumen es volumen 1. Entonces hagámoslo. ¿Qué sería la temperatura en B? Es igual a presión en B por volumen B entre NR. Lo que habíamos dicho, ¿no? La presión en B, si vemos ahí la figura, es la presión 1, que es igual a 2.02 por 10 a la 5 pascales por el volumen en el punto B, que es el mismo volumen inicial o volumen sub 0, 0.0225 metros cúbicos. Todo eso entre un mol por la constante de los gases ideales. Nos va a dar que la temperatura en B es igual a 546.67 Kelvin. Y que ahí arriba lo vamos a representar. Aquí está la temperatura en el punto B, que es mayor al punto A, debido a que la isoterma tiene mayor temperatura. Vamos a hacer lo mismo para encontrar la temperatura en el punto C. La presión en C, volumen C entre NR. Presión en C, pues como habíamos dicho, es la misma presión en el punto 1. Volumen C es el volumen en el punto 1. Y N, pues y R. Al sustituir nos tiene que dar que la temperatura en el punto C es igual a 1093.33 Kelvin, que sería la temperatura que va a estar allá. Entonces ya encontramos las tres temperaturas, A, B y C, que nos va a servir para encontrar el calor de A para B y el calor de B para C y sumarlo. Debido al tiempo, pues vamos a continuar en otro video, este mismo literal y los literales que siguen. Vamos a continuar resolviendo el ejercicio. Nos habíamos quedado en calcular, si nos recordamos y si vemos la parte 1, que nos habíamos quedado en encontrar las temperaturas en el punto A, en el punto B y en el punto C. Y lo encontramos a través del uso de la ecuación de los gases ideales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar el calor en el proceso de A para B y el calor en el proceso de B para C, que debido a un cambio de temperatura de menor a mayor es el calor que se añade en este caso pues a la máquina. Entonces, como ya encontramos las temperaturas de A para B o de A, la temperatura de B y la temperatura de C, encontremos los calores de A para B y de B para C, para que cuando los sumemos estaremos encontrando el calor añadido por ciclo a la máquina.
que sería nuestro calor Q sub H. Entonces nos quedaría que para encontrar el calor de A para B, que sería NSV delta T, a volumen constante, aquí tenemos el calor específico acumulado a volumen constante, que es 3 medios de R. Y también el calor de B para C, que es un proceso a presión constante, NCP delta T, de B para C. Aquí está CP, que sería 5 medios de R. Al sustituir, nos quedaría, para encontrar el calor de A para B, que es igual a NSV delta T, nos quedaría que el calor de A para B es igual a N, en vez de CV 3 medios de R por delta T. Entonces nos quedaría que calor de A para B es igual a N, que es un mol, por 3 medios de R, que es la constante de los gases ideales. Aquí tenemos 8.314 joules sobre mol por Kelvin, por el delta T de A para B, que sería temperatura en B, menos la de A. Nos quedaría 546.67 menos 273.33 Kelvin, 33 Kelvin, perdón. Al hacer la operación, nos tiene que dar que el calor de A para B es igual a 3408.8 joules. Y aquí encontramos el calor de A para B en el proceso a volumen constante. Ahora calculemos el calor de B para C, que se da a presión constante. El calor de B para C es igual a NCP delta T. N por el CP, que sería igual a 5 medios de R, porque es un gas monotómico, esa es la relación para encontrar CP, por el delta T de B para C. Al sustituir, nos quedaría que el calor de B para C es igual a N, que es un mol, por 5 medios de R, la constante de los gases ideales, 8.314 joules por mol por Kelvin, por el cambio de temperatura de B para C, que sería la temperatura en C menos la temperatura en B. 1093.33 menos 546.67 Kelvin. Al hacer la operación, nos tiene que dar que el calor de B para C es igual a 11.362.33 joules. Aquí encontramos el calor de B para C y el calor de A para B. ¿Qué vamos a hacer? A sumarlos, porque me pide el ejercicio que encontremos el calor añadido por ciclo, porque de A para B y de B para C entra calor a la máquina. Entonces, al sumarlo, nos quedaría que el calor por ciclo va a ser igual al sumar 3408.8 joules más 11.362.33 joules. Al sumarlo, nos va a dar que el calor por ciclo, que sería Q sub H, en el proceso de AB y de B para C, es igual a 14.771.13 joules. Al dividirlo entre 1000, el calor por ciclo es igual a 14.77 kilojoules. Y aquí encontramos el literal B de este ejercicio, pues que lo dejamos incompleto en la parte 1. Este sería la parte 2. Vámonos ahora a contestar el literal C, que me pide la eficiencia de la máquina. En el video de la parte 1 encontramos el trabajo total o el trabajo por ciclo. Y en esta parte, pues en el literal B encontramos el calor que se añade por ciclo, que sería Q sub H. Entonces, para encontrar la eficiencia es igual a trabajo por ciclo entre Q sub H. ¿Cuánto nos dio el trabajo por ciclo en el literal A del video, de este mismo video, pero en la parte 1? El trabajo nos dio que era igual a 2.27 kilojoules por ciclo, entre el calor que se añade a la máquina, que lo acabamos de encontrar, al sumar el calor de A para B más el de B para C, y nos dio 14.77 kilojoules. Al hacer esa división, vamos a encontrar la eficiencia de esa máquina. Al hacer la operación, nos va a dar que la eficiencia va a ser igual a 0.15368. Al multiplicarla por 100, la eficiencia de esa máquina va a ser igual a 15.37%. Esa sería la eficiencia de esa máquina, que opera en una sola dirección. Y ahí contestamos el literal C. Vámonos ahora al literal D. ¿Qué me pide en el literal D?
que cuál es la eficiencia de Carnot de una máquina que opera entre las temperaturas más altas y más bajas. Y aquí está la expresión que vamos a utilizar. ¿Qué pasa? ¿Y a dónde está la temperatura más alta? ¿Y dónde está la temperatura más baja? Si podemos observar, la temperatura más alta la tenemos justamente en el punto C. Si tiramos acá isotermas, vamos a ver que la isoterma en el punto C va a estar a mayor temperatura. Esa sería la temperatura más alta. Ya tenemos el valor. La temperatura más baja, si podemos ver, va a estar, si tiramos isotermas, la temperatura más baja va a estar justamente la temperatura en el punto A, que ya la conocemos. Entonces la eficiencia de Carnot involucra esas temperaturas. Y aquí está la expresión. La eficiencia de Carnot va a ser igual o 1 menos la temperatura fría entre la temperatura caliente. Esa temperatura fría no es la temperatura en el punto C. Aunque aquí hemos puesto T sub C, pero ya habíamos dicho en el video mismo, pero en la parte 1 que estamos utilizando la nomenclatura en inglés, que sería SC de frío, ¿no?, en inglés, y SH de caliente. Entonces nos quedaría sustituir que la eficiencia de Carnot para una máquina pues que opera con las temperaturas altas y bajas, nos quedaría que la eficiencia de Carnot va a ser igual a 1 menos la temperatura fría, que es la más baja, sería en el punto A, 273.33 Kelvin, entre la temperatura más alta, que sería la temperatura en el punto C, 1093.33 Kelvin. Al hacer la división y la resta, nos quedaría que la eficiencia de esa máquina de Carnot es igual a 0.75. Al multiplicarla por 100, nos va a dar que la eficiencia de esa máquina de Carnot es igual a 75%. Recordar que la máquina de Carnot se da a través de un proceso reversible. Y comparando con el literal C, pues la eficiencia pues es mayor. Porque pues está comprobado que la eficiencia de Carnot, que opera en dos direcciones o en procesos reversibles, pues tiene mayor eficiencia que una máquina que opera en una sola dirección. Bueno, con esto contestamos los últimos literales de este ejercicio, y debido al tiempo pues nos tocó hacer una segunda parte, esperando pues que se haya comprendido tanto la parte 1 de este video como esta parte 2 para completar pues el ejercicio, esperando que se haya entendido y que también sea de utilidad. Saludes. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así: dos moles de un gas ideal monotómico se hacen pasar por el ciclo mostrado en la figura. El proceso BC es una expansión adiabática reversible. También la presión en el punto B es igual a 10.4 atmósferas. El volumen en B es igual a 1.22 metros cúbicos y el volumen en C es igual a 9.13 metros cúbicos. Se nos piden que calculemos lo siguiente: en el literal A, el calor añadido al gas; en el literal B, el calor que se sale del gas; en el literal C, el trabajo neto efectuado por el gas; y en el literal D, la eficiencia de ese ciclo. Ahí tenemos la figura que la vamos a retomar. En este problema pues ahí tenemos en un diagrama presión-volumen lo que ocurre pues en ese gráfico, representando una máquina de calor que opera de forma reversible. Ahí tenemos tres procesos: de A para B es a volumen constante, de B para C es adiabático y de C para A pues es a presión constante. Ahí tenemos los datos: el número de moles, la presión en B, el volumen en B, el volumen en C, y de acuerdo a ese gas pues tenemos la relación para encontrar la capacidad calorífica molar a volumen constante y la relación para calcular la capacidad calorífica molar a presión constante, y la razón entre esas capacidades de acuerdo a ese tipo de gas. ¿Qué nos dice el problema en el literal A? Nos dice que calculemos el calor añadido al gas.
Si podemos revisar ese diagrama, donde tenemos esos tres procesos, en el proceso de A para B, que es el proceso a volumen constante, el gas pasa de una temperatura menor a una mayor. Justamente ahí va a haber una absorción de calor. De B para C, pues es adiabático, no entra ni sale calor. Y de C para A, pues la temperatura en C es mayor que la temperatura de A. Ahí pues no entra calor. Entonces el proceso donde hay una absorción de calor es en el proceso de A para B. Es el calor que entra al gas. Por la nomenclatura, pues porque estamos en la segunda ley de la termodinámica, entra Q sub H, que sería calor caliente por sus siglas en inglés. ¿Cómo encontramos ese calor caliente que entra en ese proceso? Pues dentro de una máquina de calor, lo encontramos a través de ese proceso, que es de A para B, es un proceso a volumen constante. ¿Y cómo lo encontramos? De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, pues encontramos ese calor, Q sub H es igual a NCV delta T. Conocemos N, conocemos CV, pues esa relación de ese tipo de gas, y delta T, pero delta T no lo conocemos la temperatura final, que es la temperatura en B, ni tampoco la temperatura inicial, que es la temperatura en A. Entonces, para encontrar y responder a ese literal, nos falta pues identificar, más bien dicho, encontrar la temperatura en B y la temperatura en A, pero no la conocemos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esas temperaturas? Para ello vamos a irnos al siguiente proceso, el proceso pues de B para C, que es un proceso adiabático. ¿Qué nos dice ese proceso de B para C? Pues no entra ni sale calor, y de acuerdo a ese tipo de proceso tenemos una relación, valga la redundancia, pues que nos relaciona la presión y el volumen. Como vamos de B para C, esa relación es la siguiente: presión por volumen elevado a la gamma es igual a una constante, y aquí tomamos los puntos de ese proceso de B para C. La presión en B por el volumen en B elevado a la gamma es igual a la presión en C por el volumen en C elevado a la gamma. Conocemos la presión y el volumen en B, gamma también. Conocemos el volumen en C, y aquí vamos a encontrar la presión en C, que nos va a servir para encontrar las temperaturas que nos faltan. Para responder por el literal A, al despejar la presión en el punto C nos quedaría así. Conocemos todos los datos, los vamos a sustituir, quedándonos así. No sin antes por recordar que aquí hemos hecho un cambio, una conversión. Teníamos la presión en B de 10.4 atmósferas, y aquí las pasamos a pascales. 1.053.520 pascales, equivalente a 10.4 atmósferas. Aquí la sustituimos, la presión en B por el volumen en B, 1.22 metros cúbicos elevado a la gamma, 1.67. Todo eso pues dividido entre el volumen en C elevado a la gamma, 9.13 metros cúbicos elevado a 1.67. Al hacer la operación, nos indica que la presión en el punto C es igual a 36.549.17 pascales. Ya encontramos la presión que existe en el punto C. En la figura, pues, la presión en el punto C en el gráfico sería justamente acá, y va a ser igual a la presión en el punto A porque está en la misma cota, es decir, es la misma presión. Aquí tenemos ese mismo dato, ¿no? La presión en C, equivalente a la presión en A, 36.549.17 pascales. Ya encontramos la presión en el punto C. Y nos vamos a ir a la ecuación de los gases ideales para encontrar tanto la temperatura en B como en la de A para responder al literal A. Ahí tenemos que presión por volumen es igual a N de T, a la ecuación de los gases ideales, y el subíndice B porque se refiere a ese punto. Conocemos presión volumen en B, NR, pues aquí vamos a despejar la temperatura en B para conocer pues la temperatura final en ese proceso. Al despejar nos quedaría así: la temperatura en B es igual a presión en B por volumen en B entre NR. Al sustituir nos quedaría así: la temperatura en B es igual, la presión en el punto B, que aquí lo tenemos por la conversión que hicimos de atmósfera a pascales, por el volumen en B, 1.22 metros cúbicos, sobre el número de moles, que son 2, por la constante de los gases ideales en el sistema internacional, 8.314 joules sobre mol por grado Kelvin. Al hacer la operación
nos tiene que dar que la temperatura final, es decir, la temperatura en B en ese proceso, es igual a 77.297 Kelvin. Ya tenemos la temperatura final. Vamos a hacer lo mismo para encontrar la temperatura final, es decir, la temperatura en A. Aquí está todo ese proceso, utilizando la ecuación de los gases ideales, pero ahora para el punto A, despejando la temperatura en A, nos quedaría presión en A por volumen en A entre NR. La presión en A, pues la misma presión en C, 36.549.17 pascales, por el volumen en B, que es el mismo volumen en A, 1.22 metros cúbicos, que aquí lo podemos ver, volumen en B es el mismo volumen en A, sobre pues N, que es 2 moles, por la constante de los gases ideales, 8.314 joules sobre mol por grado Kelvin. Al hacer la operación va a dar que la temperatura en A es igual a 2681.6 Kelvin. Y con esto encontramos las dos temperaturas, la final y la inicial, para ir a responder la pregunta en el literal A. Ya tenemos allá arriba la temperatura final y la inicial. Al sustituir en esa expresión que QH, calor que entra al gas, es igual a NSV delta T, temperatura final sería temperatura en B, más temperatura inicial, temperatura en A. Al sustituir nos quedaría de esta forma que QH, o calor añadido al gas, es igual a N 2 moles por CV, aquí tenemos la relación, 3 medios del gas ideal, aquí está la constante de esos gases ideales, por el cambio de temperatura, temperatura en B, menos temperatura en A, en grados Kelvin. Al hacer la operación, nos da ese valor, 1.861.057.31 joules, en potencia de 10, pues es equivalente a 1.861 por 10 a la 6 joules, y ese 10 a la 6 pues es el prefijo mega. Entonces el calor que entra al gas es igual a 1.861 megajoules. Con esto respondimos al literal A. Vamos a ver qué nos dice el literal B. El literal B nos pide el calor que sale del gas. ¿Qué pasa en el proceso de B para C? No entra ni sale calor, entonces el calor que sale del gas en el proceso de C para A. Ese proceso es a presión constante. ¿Cómo encontramos ese calor? Que le llamamos por sus siglas en inglés Q sub C, es igual a NSP delta T. Ya conocemos la temperatura en A, que es la final en ese proceso, pero no conocemos la temperatura en C. ¿Cómo encontramos la temperatura en C? A través de la ecuación de los gases ideales. Presión en C, volumen en C es igual a NRT en el punto C. Ya conocemos todo lo demás, lo que nos falta encontrar la temperatura en C. Al despejar nos quedaría así. Temperatura en C igual a presión en C, volumen en C entre NR. Ya conocemos esos datos, aquí los vamos a sustituir. La temperatura en C es igual a presión en C, que es la misma presión en A, 36.549.1 pascal o 17 pascales, ahí está, faltó el 7, por el volumen en C, pero ahí lo podemos corregir, volumen en C, que es el mismo volumen que tenemos acá, de 9.13 metros cúbicos, sobre N, que es 2 moles, por la ecuación de la constante de los gases ideales. Al hacer la operación, nos tiene que dar que la temperatura en C es equivalente a 20.068.16 Kelvin. Aquí encontramos la temperatura en C. No sin antes pues recordar que aquí le falta el número 7, aquí está el 7, pero al hacer la operación da esta temperatura. Como ya encontramos la temperatura en C, nos vamos otra vez a la expresión para encontrar el calor que sale del gas, porque ya conocemos la temperatura final, que es en A, y la temperatura inicial, que es en el punto C. Al sustituir nos quedaría que el calor que sale del gas es igual a NSP delta T. Al sustituir los datos nos quedaría Q sub C igual a N, que es 2 moles, por CP, que aquí lo tenemos, que es 5 medios de R, 5 medios por R, que ahí está 8.314 joules sobre mol por grado Kelvin, por la diferencia de temperatura en A, que es 2681.6, menos la temperatura en C, que es la que acabamos de encontrar acá, 20.068.16 Kelvin. Al hacer la operación,
nos va a dar como resultado que el calor que sale del gas es equivalente a menos 722.759.3 joules. Al pasarlo a potencia de 10, nos quedaría menos 7.23 por 10 a la 5 joules, o equivalente a menos 0.723 por 10 a la 6 joules, con el prefijo pues mega, pues Q sub C sería menos 0.723 megajoules. Con esto contestamos el literal B. Vamos ahora a contestar el literal C. ¿Qué nos dice el literal C? Que calculemos el trabajo neto efectuado por el gas. ¿Cómo encontramos ese trabajo? A través de esta expresión. El trabajo neto es igual al valor absoluto del calor que entra al sistema menos el calor que sale del sistema en valor absoluto, porque ya sabemos que ese calor es negativo. Entonces al sustituir nos quedaría, en el literal A encontramos el calor que entra, que es equivalente a 1.861 megajoules, menos Q sub C que acabamos de encontrar en el literal anterior, menos 0.723 megajoules. Al hacer la operación, el trabajo neto pues que efectúa el gas es igual a 1.138 megajoules. Con esto contestamos el literal C. Vámonos al literal D. ¿Qué nos dice el literal D? La eficiencia del ciclo o la eficiencia de esa máquina. ¿Cómo encontramos la eficiencia de esa máquina? A través de esta expresión. La eficiencia la encontramos como la razón entre el trabajo neto entre el calor que entra, en este caso pues al sistema o a la máquina de calor. Ya tenemos el trabajo neto y ya encontramos el calor añadido al gas. Al hacer la división nos quedaría que la eficiencia de esa máquina o del ciclo es igual al trabajo neto 1.138 megajoules entre el calor que entra al sistema 1.861 megajoules. Al hacer la división, ya como resultado que la eficiencia de esa máquina es igual a 0.6115. Al multiplicarla por 100, pues la eficiencia de esa máquina es igual a 61.15%. Aquí encontramos la eficiencia del ciclo, que es equivalente pues a la eficiencia de esa máquina de calor que opera de forma reversible. Bueno, aquí contestamos los 4 literales de este ejercicio de la segunda ley de la termodinámica, esperando que se haya comprendido y que también pues sea de utilidad. Saludes.